De regreso con más, gracias por estar en sintonía con esta plataforma de comunicación y este servidor Carlos Fernández, transmitiendo desde la hermosa República Dominicana para todo el mundo. Señores, en los últimos días hemos visto en el tapete o en los temas de la vida nacional lo que tiene que ver aquella propuesta para modificar la Constitución. El presidente Luis Abinader y el partido en gobierno, Partido Revolucionario Moderno, una vez más vuelven a colocar este tema en la opinión nacional para tratar de lograr la modificación número 40 de nuestra Carta Magna. Recuerden que la misma ha sido modificada en 39 ocasiones. Eso ha traído evidentemente reacciones de diferentes sectores de la vida nacional, desde la clase política, la clase jurídica, lo religioso y otros sectores de nuestro país. Mientras tanto, mucha gente no sabe la forma cómo se modifica la Constitución, porque los promotores de esta modificación no se han empeñado, aparentemente no les interesa decirle al pueblo común y corriente cómo se modifica nuestra Constitución, de qué forma se hace eso. Y evidentemente que para modificar nuestra Constitución, lo primero es que tenemos que irnos a la propia Constitución. Óigase bien qué fácil. Venga conmigo, señor director. La propia Constitución nos dice la forma como ella debe ser modificada. ¿Cuáles son los pasos a tomar para modificar la Constitución? Y bueno, vamos a leer desde el artículo 267 de nuestra Carta Magna, el 262. Busquen esa Constitución y por favor lean conmigo en sus pantallas. Artículo 267 nos habla de la reforma constitucional. Dice que la reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Una vez se inicia el proceso de modificación a la Constitución, no puede ser suspendido ni por un ministro, ni por el presidente, ni por una asociación. Se inició la modificación a la Constitución, no se detiene. Entonces, el artículo 268 de nuestra Carta Magna nos dice lo siguiente: forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre, oigan bien, civil, republicano, democrático y representativo. Yo creo que eso está bastante claro. Por más modificaciones que se le realicen a nuestra Constitución, estas palabras que ustedes han escuchado, llámese civil, republicano, democrático y representativo, que es la forma de gobierno en la República Dominicana, nunca podrán desaparecer de la misma. Entonces, rápidamente, el artículo 269, señores, de nuestra Constitución nos dice cómo se inicia este proceso de modificación. Llámese iniciativa de reforma constitucional. Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo. Escuchen bien, la forma como se inicia, con el apoyo de ¿quién? De la tercera parte de los miembros de una de las cámaras. Busquen o saquen la tercera parte de 32 senadores o de 190 diputados. Entonces,
nos vamos rápidamente al artículo 270 de nuestra Constitución, que dice lo siguiente: convocatoria Asamblea Nacional Revisora. Dice que la necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objetivo de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Se refiere a la modificación que se pretende realizar. En ese tenor, es muy fácil. Primero, se convoca porque hay una ley, se hace una ley para modificar la Constitución. Pero esa ley primero tiene que contener o el sustento o soporte legalmente los artículos que se van a modificar. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo o desde la Cámara de Diputados o desde la Cámara de nuestros senadores, alguien propone modificar la Constitución. Para eso tiene que comenzar con una ley, pero esa ley tiene que contener en sus motivaciones los artículos de la Constitución que se van a modificar. Suponiendo que un senador presenta ante sus colegas una propuesta de modificar la Constitución y quiere que eso se convierta en ley. Y dice: señores compañeros legisladores, tengo aquí el proyecto para crear una ley e iniciar modificando la Constitución. Y para eso propongo que se modifiquen ¿cuánto? 10, 20 artículos de nuestra Constitución. Un solo artículo de nuestra Constitución. O en su defecto vamos a modificarlo todos. Pero vamos a quedarnos con el ejemplo de 5 artículos que pretendan modificar. Entonces, los legisladores ese día conocen si convierten en ley esa propuesta de ese compañero legislador. Fíjense qué fácil. Una vez los senadores aprueban, aceptan ese anteproyecto, se conoce por la mayoría, y una vez es aprobado en el Congreso, automáticamente tenemos que ya una ley para modificar la Constitución. Legalmente, para mí, es ahí donde inicia. Cuando se tenga esa ley clara, precisa, para modificar o iniciar a modificar la Constitución. Es ahí donde vamos a conocer cuántos artículos, por qué lo quieren cambiar. El artículo que diga tal cosa ahora va a decir lo otro, y así sucesivamente. Pero seguimos brevemente, señores, para terminar con los artículos. Entonces, ahora vámonos al artículo 271, que nos habla sobre el quórum que tiene que existir en la Asamblea Revisora, porque ya hay una ley. Para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de las 2/3 partes de los votos. No podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción previstos en el artículo 262. Una vez votada y promulgada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformulados. Quiero aclararles, señores, que una vez se aprueba esa ley para modificar la Constitución, el presidente de la República, que es el que promulga las leyes, esta ley exclusivamente no la puede promulgar.
no la puede observar, está limitado el presidente. Pero ya ustedes vieron cómo es el quórum lo que se necesita. Entonces, vámonos rápidamente para terminar aquí, señores, con el artículo 272. Referendo aprobatorio. Presten atención a esto. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Repito eso, mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Revisora. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo para qué se va a modificar la Constitución, cuántos artículos de la misma vamos a modificar, dependiendo la magnitud o el grado de la modificación, se va a aplicar la forma. Esto es muy importante. Esto es lo que hay que explicarle a ese pueblo llano, común, corriente, que nuestros legisladores, que el partido en gobierno, que la propia oposición política tiene que explicarle a su gente. Vámonos de nuevo rápidamente, artículo 272. Mírenlo ahí. Vamos a ampliarlo, señor director, un poquito más. Ahí está bien, ahí lo pueden leer en sus pantallas. Fíjense, repito brevemente. Cuando la reforma verse, o sea, cuando se trate de derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial, municipal, régimen de nacionalidad o extranjería, de la moneda, sobre procedimiento de reformas instituidos en esta Constitución, señores, requerirá evidentemente que se realice un referéndum. Pero ¿qué es un referéndum? Y contamos al día de hoy con la figura del referéndum. La Constitución del 2010 estableció la figura del referéndum, al igual que el Defensor del Pueblo, que ya está funcionando, al igual que el Tribunal Superior Electoral, sí, que nació de la Constitución del año 2010. Todas esas, por mencionarle rápidamente, instituciones que nacieron de la Constitución del 2010, también nació lo que es la figura del referéndum. Pero ¿qué ha pasado, señores, con el famoso referéndum? Muy fácil, que nuestros políticos aparentemente no quieren que en República Dominicana se aplique el referéndum. Y para eso debieron hacer una ley específicamente para conocer, establecer el referéndum. El abogado, el Defensor del Pueblo tiene una ley. El Tribunal Superior Electoral tiene una ley. Y así sucesivamente. Entonces, cuando en un referéndum se establezca que el pueblo pueda decidir con un sí o no, los políticos estarían en jaque mate. Si este pueblo decide que no se va a aumentar los impuestos y dice vámonos a un referendo para debatir eso, para que la mayoría del pueblo decida sí o no, cuando se vaya a aprobar un préstamo de todos estos millones en dólares que se toman en nombre del pueblo y haya que consultar a ese pueblo
Cuando haya un funcionario infuncional, un ministro infuncional, y este pueblo diga, vamos a hacer un referendo para ver si quitamos a tal ministro, y entre otros temas de la vida nacional que tengan que ser conocidos por el referéndum, miren, mucha gente van a estar en apuro. Entonces la clase política, reitero, aparentemente no ha querido poner en funcionamiento el referéndum, especialmente ¿quién? Nuestros legisladores. Cuando a un legislador lo sometan a un referéndum con respecto al barrilito y se vaya a las votaciones de un sí o no, ¿lo quito o lo dejamos? ¿Lo quitamos o lo dejamos el barrilito? ¿Sí o no? Y a eso le tienen miedo. Entonces, llegamos a esta situación. El PRM, desde que llegó al poder en el 2020, tenía la intención de modificar la Constitución. Pero debemos decir la verdad, y no se me pueden poner guapo, mi gente del PRM. Perdieron la oportunidad. Cuando este pueblo estaba a la merced del PRM, lo que diga el PRM, podían incluso hasta cambiarle el nombre, si no es mucho decir, a la República Dominicana. Sí, pero hoy están prácticamente atrapados. 4 años después, el PRM vuelve a poner en el tapete el tema de modificar la Constitución. Y el presidente Luis Abinader, quizás con la mejor de las intenciones, y digo quizás porque yo no sé, ni soy adivino para decir lo que real efectivamente él está buscando detrás de todo esto, pero luce ser una persona con la mejor de las intenciones hasta ahora. Y para modificar nuestra Constitución, evidentemente que sería oportuno que se busque, señores, el consenso de los diferentes sectores. ¿Recuerdan ustedes cuando Leonel Fernández se le paró en 2 pies a Danilo Medina, presidente entonces, y convocó al frente de ese Congreso Nacional a una gran multitud? Es más, el hoy presidente Luis Abinader fue uno de los que también participó en esas actividades para que se impidiera la modificación a la Constitución. Le cito el siguiente párrafo del año 2000. Esa fotografía fue el 13 de julio del 2019, que dice, cito, la manifestación estuvo encabezada por diferentes líderes políticos de la oposición, como el aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien reclamó al actual mandatario no atentar contra la Carta Magna, ya que esto provocaría una dictadura y pisotearía a la población dominicana. Declaraciones del hoy presidente, en aquel entonces candidato o precandidato Luis Abinader, y Danilo Medina como presidente de la República. Y evidentemente que Danilo Medina, señores, encontró un rechazo de parte de la población y los diferentes sectores políticos, especialmente de esa oposición, el PRM en la oposición, para que no se modificara ni se relajara la Constitución. Miren, esa avenida Winston Churchill, señores, ahí en la zona cerca del Congreso, en la feria, esos fueron escenarios de muchas personas con estas manifestaciones. Pero mientras tanto, entiendo que si vamos a modificar nuestra Constitución, sería oportuno que se consulte de una forma amplia al pueblo dominicano. Vamos a modificar la Constitución. Primero, ¿para qué la vamos a modificar? Que no sea modificar la Constitución simple y llanamente para provecho político.
Señores, 39 ocasiones, en 39 ocasiones ha sido modificada nuestra Constitución. Y sería oportuno que Luis Abinader, iniciando estos próximos 4 años, con mayoría en el Congreso, reflexionaran. Y así como tenemos en toda nuestra vida republicana 3 modificaciones a la Constitución que han sido históricas, referente, modelo. La primera, que evidentemente que fue la de 1844, y yo digo que ahí nació nuestra Constitución, entonces no es tal modificación, sino cuando se implementó. Y desde ahí comenzó a relajarse las modificaciones a la Constitución hasta que llegó el profesor Juan Bosch en el año de 1963. Óigase bien, la Constitución del año de 1963, donde declara la libre iniciativa económica privada, establece como norma general que la propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado. Pero esa Constitución del 63 declara los delitos contra el pueblo, consagra que el trabajo en todas sus formas y su aplicación estará bajo la vigilancia, protección del Estado, consagró la libertad de trabajo, reitero, de empresas, de participación en los beneficios de la misma, estableció el derecho de cada familia dominicana a poseer una vivienda propia y declaró de interés social la erradicación definitiva del alfabetismo en la República Dominicana, una constitución garantista, la de 1963 y la de Leonel Fernández en el año del 2010, hasta ahora ha sido el referente, el último referente por lo abarcadora desde el derecho, pero también la participación de los diferentes sectores, una constitución garantista, una constitución adecuada a los nuevos tiempos que amplió el abanico institucional, pero que también dio una garantía profunda, amplia a lo que son los derechos de las personas. Entonces, Danilo Medina comenzó con una tijera prácticamente a querer dañar la Constitución del 2010 y más que un daño fue un verdadero tollo, palabra típica dominicana, un verdadero tollo lo que hizo Danilo, porque la modificación que promovió Danilo fue para favorecer a la clase política, a él mismo. Entonces, nos preguntamos, ¿Luis Abinader va a caer en ese relajo? ¿Por qué ahora que tienen todo este poder en sus manos no se toman el tiempo de un año por lo menos y hacer el trabajo de consultas a nivel nacional? Además, buscar profesionales, estrategas en la materia para hacer una constitución moderna, conforme avanza la tecnología, conforme avanza el mundo, para hacer una constitución, la número 40, visionaria, señores, que no haya que estar modificando nuestra constitución cada 4 años. ¿Por qué no hacen eso? No es una crítica, es un asunto que ustedes tienen el poder en sus manos y no pueden fallarle a esta sociedad dominicana, porque hoy están escribiendo una página en la historia, y de no ser así, serían recordados como hoy tristemente la gente recuerda a Danilo Medina, como la gente recuerda al gobierno de Danilo Medina y el enorme daño que le quiso hacer a la Constitución del 2010, porque todavía en los tribunales, en las calles, la gente dice la Constitución, la del 2010, hasta los jueces, para referirse a una decisión, a un artículo,
Dicen, conforme a la Constitución del año 2010, óyeme, ¿qué daño le hizo Danilo Medina o le quiso hacer a la Constitución del 2010? Reflexionemos si vamos a modificar nuestra Constitución. No me opongo, pero que se consulte el pueblo, que sea abarcadora, que sea una modificación apegada a los nuevos tiempos para que el PRM, Luis Abinader, sean recordados para que puedan pasar a la historia como una de las mejores modificaciones a nuestra Carta Magna, 1844, 1963, 2010, y bueno, y que se diga ahorita la Constitución de Luis Abinader, la más garantista, la más visionaria, pero para eso tiene que existir en Luis Abinader y el partido en gobierno la moderación, la censura no, vamos a quitar esa palabra. Tiene que existir la moderación, tiene que existir en ellos ese espíritu de gentileza, de escuchar especialmente a ese pueblo, a los diferentes sectores. Tienen que buscar el consenso de los diferentes sectores de la vida nacional para que puedan ser recordados positivamente en la historia dominicana. Mientras tanto, pausamos, regresamos con más en breve, luego de esta pausa comercial.